Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 22 de mayo del 2025. 27 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y las lluvias cesaron. Ahora solo quedan los daños. Por allá por Tideo, por Constanza, muchísimo desastre. Decía el presidente Balaguer, lo he dicho en otra ocasión, es conocida esa frase, que la lluvia paga sus daños, pero daños son. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, en Estados Unidos, de madrugada, eran casi las 12, la 1 de la mañana, y estaban todavía votando en la Cámara de Representantes para la aprobación de la ley de presupuesto que el presidente Trump tuvo que ir a negociar y obligar a sus legisladores. Él es el control de ese partido, y ahí no hay independencia de ningún tipo. De lo que diga Trump es lo que va, como decían aquí una vez. Lo que diga Trump es lo que va. Pues se impusieron y la pasaron, hicieron cambios, tuvieron que negociar, se pasaron el día en eso, cambiando algunas cosas, porque hay estados blue, o sea, los demócratas, en donde hay representantes de republicanos, porque se dividen, ¿verdad? Si hay 4, tú sacas como aquí, diputados tanto, te tocan. Entonces, los constituyentes de esos estados tienen mucha afinidad con políticas que van más del lado de los demócratas, por ejemplo. Lo mismo pasa en el lado contrario, en esos estados rojos, republicanos. Eso es tradicional, todo ha cambiado con Trump, es una cosa de locos, pero bueno, así es la realidad de Estados Unidos y ellos son los que deciden. Pues al final, 214 a 215. Oigan eso, un voto. Y eso tiene muchísimas trascendencias. Ayer los mercados cerraron negativos. El Dow Jones casi un 1%, 800 y pico de puntos abajo. Hoy abrió negativo, se mantuvo negativo. Porque lo que pasa es que esa ley de presupuesto, que Trump, como todo lo suyo, es lo más grande, lo más bonito, como siempre, ¿verdad? El que le da seguimiento a su discurso se dará cuenta que eso es un gran vendedor de aceite de culebra, como se dice en términos peyorativos a los grandes mercadólogos. El tipo todo lo de él es lo mejor, todo lo de él es lo más grande, todo lo de él, y si es que tiene que ser chiquito, es lo más chiquititico. Nunca se ha visto tal cosa, todo lo de él es así, embute, pero es así. Pero bueno, entonces pasó. Lo que implica es que ese presupuesto va a ensanchar con los recortes fiscales, con un recorte que se hizo en el 17 para determinados segmentos sociales de los de mayores ingresos. Se benefician siempre los de mayores ingresos. Por ejemplo, en el 10 de recorte impositivo, estamos hablando de las grandes corporaciones, mientras el grupo, el G20 y Biden estuvieron hablando de establecer, creo que era un 15, un 20% a todas las corporaciones a nivel internacional para que tú no puedas mover tu headquarter, o sea, tus oficinas centrales, digamos, de Estados Unidos a Irlanda, que bajó los impuestos. Entonces no pagas por la doble tributación y los acuerdos que hay, ya tú pagaste allá. Para que esté todo unificado en los propios Estados Unidos. Un estado te pone impuestos, restricciones y un sinnúmero de cosas y te obliga a mudar tus fábricas o tus empresas para otro. Es así que se dan las cosas. Bueno, el punto es que al final eso tiene implicaciones, porque esos recortes fiscales, esos recortes del Medicaid, que estamos hablando del seguro de salud, va a afectar alrededor de 8 millones de personas. Unos hablaban de 16, y el CBO, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tira los números y analiza y calcula, dice que eso va a ensanchar el déficit entre lo que estaba propuesto, entre 2 puntos algo y 4 trillones de dólares. Está ahí el promedio de lo que vi ahorita, era 3.8, y eso tiene a los mercados de deuda en pánico. Ayer lo comentaba ayer, ¿verdad? Sí. Caía el precio de los bonos del Tesoro. El Tesoro emite 3 bonos, uno de 30 años, el Treasury T-Bill 30 years, 30 años T-Bill, los Treasury Bills, los bonos del Tesoro a 30 años, los de 10 y los más corto plazo de 2 años.
y todos encampanados sobre 5%. Pasó como aquí, el Banco Central hizo una licitación hace unos meses atrás cuando el dólar estaba tirando para los 63, ¿se acuerdan? Tuvieron que cometer unas regulaciones prudenciales, unas cosas para acá, unas cosas para allá, pero a la hora de la verdad, cuando salió con la subasta de las notas del banco, los viernes que anunció 10.000, que tantos millones, nadie ofertó, porque a la tasa que estaba de referencia, no, eso no. El mercado pedía más rentabilidad. Yo les he hablado en alguna ocasión de una curva que en finanzas estudiamos que se llama la de eficiencia marginal de la inversión. Una curva, la eficiencia marginal de la inversión, y esa curva, todo el que se maneja en esa curva opera en la eficiencia, y es una curva que tiene en un lado la rentabilidad y en otro el riesgo. Y entonces el óptimo sería en la tangente de esa curva. Estoy hablando un poco de matemática, pero bueno, es así. En ese punto, para determinado nivel de riesgo, a 45 grados, que esa tangente, a determinado nivel de riesgo, determinado nivel de rentabilidad. Quiere decir que, y ese es el óptimo, el punto óptimo, yo asumo un riesgo X, vamos a ponerle un valor al riesgo de 10, y tengo que tener una rentabilidad, entonces vamos a suponer de 5% de interés que me retorne. No 5, tiene que ser mayor, 12, 15. Si yo asumo más riesgo, 12, entonces tiene que darme, en lugar de 15, 17. O sea, a mayor riesgo, mayor retorno, es lo que significa eso. A menor riesgo, menor retorno. Los bonos del tesoro son libres de riesgo, se llama risk free. Risk free, libres de riesgo. Como aquí en el país, cualquier bono que emita H, cuando yo recuerdo, antes de haber bolsa de valores, yo invertía en H, había esas empresas, cerró hace mucho, muchísimas. Ahora mismo en la bolsa de valores del país hay quienes emiten documentos de deuda, y tú inviertes, Jaina, Itabo, etcétera, todas esas empresas. Los bancos también emiten algunos certificados de depósito. Los del Banco Central son los libres de riesgo. El banco nunca quebraría, nunca quiebra. Igual el Tesoro de los Estados Unidos, pero tienen que pagar la deuda. Entonces, esa deuda, si la rentabilidad aumenta, o sea, el apetito de los inversionistas dice, no, pero pagándome 4.5, yo no voy a comprar ese bono a 30 años con los riesgos que implican de aquí a 30 años. Pues eso se va haciendo un rollover, o sea, un reenganche, se va repagando, nunca se amortizan, sino que se van repagando con los mismos bonos. Entonces, yo pido no. Entonces, no participó nadie y la subasta quedó vacía. Creo que eran 21 billones, 21 mil millones de dólares. Y tuvieron, creo que fue ayer, vi en Financial Times, rápido eso, cerró en 5.104, 5.1. Al final hubo otros medios ahí por encima de 5. Todo porque el presupuesto, ese que se aprobó ayer, a empujones, a presión de Trump, y negociaciones van y negociaciones vienen, porque hay muchos que no quieren que se tocara el seguro médico. Iban a perderse 16 millones de personas que no iban a tener seguro, se iban a afectar, lo bajaron como que a 8. Hay unas restricciones y unas cosas. El punto es que es deficitario. Para resumirlo y ponerlo parecido a nosotros aquí. Es deficitario, tiene un déficit de alrededor de 6% del Producto Interno Bruto, de un déficit fiscal de 6% del PIB, y va a subir a 9 al 35, año 35, esa es la proyección. Entonces, eso tiene pánico a los mercados. Y ayer abrió y cerró en verde, en rojo todo. Hoy está en rojo, presumo, de nuevo, que se aprobó en la madrugada. Los mercados, aquí están el Dow Jones, menos 0.24, 100 puntos negativos abajo. Ayer perdió 800 y pico. El Standard & Poor's ahora mismo está 0.00, estaba negativo, se puso ahí. El Nasdaq positivo 0.21, esas son las tecnológicas. Entonces, para que ustedes vean, no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. La pasaron el presupuesto, pero tuvo un costo. Y la degradación de riesgo que le hizo Moody's
ahora se complica más porque el presupuesto que acaba de pasarse tiene una proyección de alrededor de 3.8, casi 4 trillones, son millones de dólares, de un país que está pagando alrededor de 2% de intereses del presupuesto. 2% del producto. Bueno, entonces es un problema. Eso es lo que hay a nivel internacional. Otra reunión que tenía Trump ahí con el de Sudáfrica, le hizo una celada, le hicieron una especie de celada como a Zelensky aquella vez en la reunión, pero el presidente sudafricano se mantuvo bien y le ripostó y le dijo, que demostró que esas cosas que él decía no eran como él decía. Pero no hubo aquel apabullamiento como en la reunión de Zelensky, que se disparató todo. Saben que Zelensky es el que defiende a su país y Trump la va con Putin. No hay de otra. Miren ahí, que llamó los otros días que estaban en Kiev para el 9 de mayo, el día de la liberación de la Segunda Guerra Mundial, que estaban Macron, Starmer y el presidente de Polonia y Zelensky, el de Francia, el de Inglaterra y Merz, el de Alemania, y el Trump llamó y acordaron que si no aceptaba Rusia el cese al fuego, le iban a poner más sanciones, y le iban a dar entonces más armamentos a Ucrania, todo el apoyo necesario, y él estaba de acuerdo. Y cuando lo anuncian, Putin sale diciendo por allá que él propone unas negociaciones directas. Zelensky dice, yo no tengo problema, yo te espero en Turquía, en Ankara, en Estambul, donde sea. Trump sale, sí, que acepte inmediatamente. Lo aceptan, Putin manda unos guaremates ahí, no va, después pone todas las objeciones del mundo. Trump lo llama después que viene de sus negocios del Medio Oriente, y en lugar de fortalecer las sanciones, volvió y habló con los líderes europeos. Lo que viene es con un memorándum de entendimiento y un pa' aquí que para allá, la va con Putin. Lo único que Europa está parqueada en dos. Ahora dice que eso es un problema europeo, que lo resuelvan. Él que dijo que en 24 horas iba a resolver esa guerra. Ajá. Y todo lo que ha hecho ha sido darle concesiones a Putin. Allí estaba Putin visitando en la región de Kursk, que fue ocupada por los ucranianos. ¿Cómo la recupera Putin? Cuando Trump le cierra las informaciones de inteligencia y la ayuda militar. Después aquella vez que dijo que el que empezó la guerra fue Zelensky. Todas esas cosas las ha dicho. O sea, ¿por qué tenemos que andar aquí con paños tibios? El tigre la va con Putin y quiere hacer negocio allá, y a lo mejor le ofrecieron una Trump Tower, igual que en Arabia Saudita. El avión ya se lo regalaron. Ahorita vamos a ver algunos comentarios. Entonces siguen siendo todos de esa misma situación. Ahora mismo no se está hablando de la guerra comercial porque está en pausa por 90 días, pero los mercados siguen en rojo y pudiendo dispararse y crecer y expandirse, están teniendo altibajos. Porque como les digo, no hay almuerzo gratis. Impone su presupuesto en el Congreso con recorte a los sectores de menores ingresos y así sucesivamente en las ayudas, hasta ayuda alimenticia en las escuelas, los niños, un sinnúmero de cosas, porque cogiendo piedra para los más chiquitos. Y los recortes presupuestarios del DOGE, la oficina del fascista Elon Musk, que ya ahora dice que se va, ahorita comento algo quizás, dando números ahí que en realidad no han sido reales en la práctica, afectando a los más chiquitos. Pero mientras él sí puede recibir un avión, los hijos haciendo negocios, que campo de golf en Vietnam, que campo de golf en Arabia Saudita, que Trump Tower en Dubái, que Trump Tower posiblemente una Trump Tower también en Moscú, quién sabe. Por eso es que no avanzan las negociaciones y en lugar de ponerle sanciones más fuertes como quería Europa y como él le acordó, ahora vienen con un bla 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 y que Europa resuelva. ¿Cómo vamos a decir que se llama la obra? Así como se llama. Bueno, eso es a nivel internacional. Ahorita entramos en la parte económica de esos aspectos. Volviendo aquí al país, ustedes saben que el presidente Abinader había anunciado después de Friusa, del hoyo de los mosquitos, ¿cómo se llamaba? De Matamosquito por allá, del hoyo de Friusa, con la marcha
El gobierno vio los números, vio la población que estaba todo one side con esa situación, tomó medidas después que ahuyentaron a los que marcharon, independientemente que hayan bullosos o no bullosos y eso, la mala posición en que quedó la policía y el vocero, ¿ustedes se recuerdan? Aunque hubiera lo que hubiese habido, son dominicanos y tienen derecho de marchar donde quiera, cuando quieran y en el momento que les plazca. Punto. Ah, no, que sí o que al final tuvo el gobierno que ir, aparte del presidente haber dicho, no, que no hay ningún sitio aquí, que el Estado, que la seguridad no puede entrar, en Bute, ahí no entraba nadie. Bueno, fueron, desmantelaron, agarraron dique unos cuantos ahí, los tigres se van siempre, los indocumentados se escapan, se meten por ahí, vuelven, ya se denuncia que está de nuevo todo ahí, porque esto no puede ser una situación de un momento, tiene que ser permanente. Bueno, el hecho es que fueron, destruyeron las casetas de los asentamientos, todo eso motivado por la marcha y la presión que hubo de la sociedad. De allá para acá, entonces el presidente anuncia aquellas 15 medidas y la reunión que se da y todo ese tipo de situaciones, y entre las 15 medidas había una que yo desde el principio la aplaudí, aparte de del asunto de los embarazadas, parturientas en los hospitales que tienen que pagar, que no sé cómo ellos van a pagar, ellos no van a pagar nada. Ahí estaban denunciando que tú vas ahora a un hospital con Senasa, el seguro, y no te atienden. Hospital público, yo no entiendo entonces, como decía una vez, pero si tú vas a un hospital público te atienden hasta sin seguro. Ahora no entiendo nada con eso. Eso vi una denuncia en las redes, pero para no disgregarme del tema, entonces de las medidas que él propuso, la de la reunión, el CES y todo eso, había mucho que era bulto y otras, pero dijo de una comisión, de un observatorio, que ahí está Miguel Franjul del Listín y un grupo para darle seguimiento a los temas migratorios. Yo creo que es importante, porque aquí lo he dicho en otras ocasiones, debiera haber un instituto, yo le digo así, pero puede ser llamarse como quiera, un instituto que vea los temas haitianos, o sea, una institución del Estado formal que se encargue de todos los aspectos del tema haitiano, tema, cuando digo tema es de la A a la Z, que sea transversal a todos los aspectos, seguridad, idioma, cultura, incidencia, presión internacional, militares, migración, todo. Que lo abarque con gente de peso y que defienda los intereses de la nación y que se encarguen de eso. Bueno, por ese lado. Entonces ahí está esa oficina del Observatorio de Migración, eso lo aplaudimos. ¿Cómo aplaudimos el que designara y mencionara a Milton Ray Guevara, al doctor Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, que fue que emitió aquella sentencia 168-13, que el propio presidente Abinader en su momento estaba en contra de ella? Y Juan Bolívar y todo su grupo. Cuando digo Juan Bolívar, ya ustedes saben la recua de atrás, los que andan peleando y sometiendo por ahí por el asunto de la ID. Bueno, entonces mencionó que se iba a crear una comisión para revisión del marco jurídico migratorio de la República Dominicana. Yo presumo que no es para hacer nada extraño que vaya en contra de la patria, porque si me van a venir con regularización y cosas de esas, para eso no se necesita buscar a esas personas, pero estando Milton Ray Guevara y Justo Pedro Castellano, Juan Manuel Rosario, lástima que no está Castillo Pantaleón, que es de las personas que he visto más beligerantes en cuanto a ese tema y con más capacidad para eso. Pero bueno, ahí está don Milton Ray, que va a coordinarlo para que le haga sugerencias fruto de un análisis de la ley de migración, una comisión consultiva para que se revise el marco jurídico migratorio. Yo espero que sea para mejorarlo, no para que vaya nada en contra y detrimento de la soberanía nacional. Pero estando Milton Ray Guevara ahí, yo entiendo que nadie se atreverá ni siquiera a tocar con el pétalo de una rosa aspectos que tienen que ver con nuestra nacionalidad y la soberanía y ese tipo de cosas. Yo estoy totalmente seguro. Bueno, por otro lado, siguiendo con ese mismo tema, ayer les decía, y miren este periódico cómo presenta. Bueno, el jefe dice que hay que regularizar con control, con orden, que es Rainier y el de Punta Cana, y yo estoy de acuerdo con eso.
Pero veía además después como el periódico y les traje, mire esta noticia, a la ONU, 900 han expulsado de la República. Yo le decía, expulsados no, repatriados. Eso decía yo ayer, ¿se acuerdan? Ok. Europa, España, no España. España regulariza miles regulariza miles, no sé si era de extranjero, sí, de extranjero. Entonces miren cómo presentan, por aquí los 900 deportaciones, por aquí la regularización, y luego dice otra misma noticia del mismo periódico. Digo, miren cómo es que se agarra, para que ustedes vean cómo se crea la imagen. Las dominicanas son de las más paridoras, para llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos. Cuando vemos los números, 4% representamos del total. 4,000 y pico, de 35,000 y pico, una cosa así que había. Era 4%, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué relevancia tiene con 4%? Pero cualquiera hubiera pensado que era en un año. Cuando revisamos era del 16 al 23, en 7 años. ¿Se acuerdan? Todo eso se lo mostré, se lo analicé como hacemos aquí las cosas. Sacándole el hilo al bollito. Porque no nos cojan de soquete. Iba a decir la palabra P, pero no, para ponerlo de soquete, porque cogen a uno de soquete. Entonces mira cómo le meten todas esas informaciones. Eso es para moldear una idea a uno. Nada casual. Entonces yo le decía, no, expulsadas no a la ONU. Han expulsado 900, digo, qué lástima que no son 4,000 o 5,000 o 10,000 más. Embarazada, porque la embarazada, una mujer embarazada, desde que está encinta está embarazada. No es lo mismo, es lo mismo. Una cosa es parturienta que va a dar a luz y que llega al hospital, que debiera dar a luz en su país con comatrona o como se llame la cosa, o en sus hospitales de ellos, como era antes. Y no tiene que ser los hospitales de nosotros pagando nosotros el costo de esa salud, de ese servicio. Bueno, por ahí. Pero yo le decía a la ONU, no, mira cómo manipulan, expulsan. No, repatriamos. La mandamos para su país, como tiene que ser. En su país es que la tienen que atender. Nosotros tenemos que por qué cargar con ellos. O que una situación de la crisis que hay allá, pero Haití ha vivido en crisis toda su vida. Y si ustedes no van, intervienen y resuelven eso, no nos pidan a nosotros que carguemos nosotros con esos haitianos. Entonces les responde hoy el ministro de Salud. Bueno, él lo pone. Yo digo repatriadas porque son repatriadas para su país. Dice él que no están siendo, que están siendo repatriadas, no deportadas. Pues son deportadas. ¿Cuál es el problema? La deportamos y la deportamos para su país. Y es lo mismo. Pero nada, él explicó, lo importante es que él dice que el proceso no incluye a mujeres que necesiten atención médica urgente. Claro, tú vas a la clínica, está dando a luz, que la atiendan. ¿Qué? Lactante. Ella va a durar 6 meses lactando aquí, hay que dejarla en el país. Pero ¿y de dónde se inventaron? Porque son ustedes saben que es lo que quieren por detrás. Aquí criticamos la actitud de Riverón, el alcalde de Dajabón, que salió a recoger los niños. Esos son delincuenticos esas bandas, igual que los palomos del malecón, que se meten por las tuberías y se roban todo lo que pueden ahí en la zona colonial y hacen todo ese desastre. Que si las autoridades no le dan un trato y lo llevan a un sitio, ¿verdad? Ellos se la buscan, son unos delincuentes en potencia, y delincuentes hasta de niños, y ataracan y andan armados y hacen de todo. Decía Riverón, miren los niños aquí, porque lo ha criticado todo el mundo, pero yo siempre doy el beneficio yo lo critiqué también, digo, tienes que dejar que eso lo haga migración para que cumplan con los procedimientos, para que no demos papaya, como dicen los colombianos, no pongamos esto para que nos den por aquí, porque están esperando que nosotros cometamos cualquier pifia para hacernos expedientes. No, oye, como dice la ONU, expulsados, sí, repatriados. Pero lo manipulan, no, repatriado no, sí, es para su patria, repatriado, patria, retornarlo a su patria, que es Haití. Entonces decía Riverón, mira a los niños ahí con un cuchillo aquí, el muchachito en el parque. Tú vas y te metes con uno y te caen 10 y te apuñalan y te hacen cualquier cosa. Dice una señora que veía que trabaja con niños allá en Dajabón, dio su nombre y todo, la veía en las redes, decía, esos niños trabajan con bandas,
los traen y los devuelven para allá y los mandan y al rato están aquí de nuevo. Ah, porque es muy bueno desde aquí hablar. Ve, no sé, esa situación hay que verla de manera integral. La deportación es una acción forzosa por parte de las autoridades y dice el ministro de Salud que se atiende a esas parturientas. Exactamente. Ahora, ya dio a luz, váyase con su muchacho para su país. Ah, que hay problemas. Bueno, pero nosotros no somos los que tenemos que resolver los problemas a los haitianos y a las haitianas. Que vaya a la ONU y le construya hospitales allá. Ellos queman los hospitales de ellos los matan allá. Aquí es que se violan los derechos humanos. ¿Y allá qué le hacen? Allá ni existen. No se pueden violar en Haití porque no existen. Ah, pero la ONU entonces nos quiere cargar a nosotros. Bien hecho por el ministro que le respondiera. Por otro lado, ustedes saben que estuvo este señor que vino, que lo trajo Jochi Gómez, a Roger Stone, un aliado de Donald Trump, un pana de Donald Trump, full, de los círculos íntimos de Donald Trump, que vino de una conferencia, la cosa esta de que la inteligencia artificial, María, para darle seguimiento, eso es para ponerle presión al gobierno, para darle seguimiento a las licitaciones y de obras públicas y eso, y las irregularidades y eso, que automáticamente el algoritmo lo vaya analizando y saque dónde fallan, qué cosas. Eso no está mal de todas maneras. Pero eso habla de que el muchacho es tremendo, es travieso, ¿verdad? La embajada se desligó de eso. A la embajada de los Estados Unidos. Es como cuando se decía aquí el doctor. Aquí pueden haber miles de doctores en el país, pero doctor nada más había uno, el doctor Balaguer. Cuando decían el doctor, todo el mundo sabía que era el doctor Balaguer. Cuando aquí dicen la embajada, se sabe que no es la de Honolulu, ni de Mano Guayabo, ni de Colombia. No, es de Estados Unidos. La embajada dice que se desliga de eso, pero el señor Stone puso un tuit. Luego lo borraron. La idea era que quedara, porque uno hace un capture y salió y lo recogió la prensa, lo trajo en primera plana, que un ex embajador americano del gobierno de Biden decía, Biden no tuvimos en los 4 años, no nos pusieron embajador aquí. Miren el trato que nos dieron, para que ustedes vean cómo son también. Estaba siendo investigado. Se supongo que se trata es que yo no me recuerdo ni el nombre de él, del otro que era con el gobierno de Obama, el que era una pareja de homosexuales casados, el señor, no me recuerdo. Bueno, eso fue lo que ese señor dijo, y dijo que habían funcionarios actuales de la administración que estaban siendo investigados. Después lo borran. Le preguntan a doña Milagros Ortiz en una actividad sobre eso, y dice que eso no es nuevo. Yo no sabía que aquí que era algo viejo, que se anduviera investigando, que tenemos unos acuerdos internacionales, pero eso no es verdad, porque nosotros no andamos investigando a los funcionarios americanos. Y si tenemos unos acuerdos, nosotros también debiéramos estar investigando al ministro de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo, o al de, qué sé yo, de Agricultura. Dice que eso no es nuevo, que funcionarios dominicanos puedan ser investigados, puedan ser, pero él dijo que estaban siendo investigados por el Departamento de Justicia. Dice ella que no sabe a qué se refiere, pero tiene que decir que eso está firmado y acordado, o sea, que los Estados Unidos puedan investigar a los funcionarios de este país. ¿Cómo así? Yo no sabía eso. Aquí se dice muchísimas veces, usted vio ese regidor, claro, que tuvo que irse a entregar porque no lo apresaron las autoridades, el de la DNCD, yo diría que de alguna manera le tapó, le sirvió de tapadera, porque cuando le preguntan en una Luis Abinader semanal del Palacio, al de la DNCD que estaba ahí cuando explota el caso, cuando se da a conocer, él dice que no se tiene ninguna solicitud de extradición, que eso es una petición de apresamiento en Miami. Yo dije aquí inmediatamente, digo, no, esto es bizarro, esto es surreal. O sea, en Miami tienen una investigación
Ya lo están siguiendo y aquí no se sabe nada, ni la DNCD lo conoce, ni la DNCD no sabe cuando en el Quiqueya, en el Evaristo, todo el mundo sabe que ese regidor, que era el matatán, el que ponía los cuartos, el que financiaba la campaña de todos los otros, todo el mundo sabía de dónde provenía el dinero y en qué se movía. O sea, y eso dice el de la DNCD de aquí. Ah, entonces allá sí saben, aquí no saben. Ah, allá lo están persiguiendo y aquí no ha venido la orden de traición. Nadie le creyó absolutamente nada. Pues bien, el tipo se desapareció, arregló su mundo, seguramente transfirió todas las propiedades, los bienes y las cosas que pudo hacer durante como 3 semanas. Presumo yo no tengo idea, ni siquiera había oído ese nombre. Aunque hay un señor que lo para relatando todos los nombres de esa gente ahí en las redes. Pero al final del día, ¿qué sucedió? No lo captura la DNCD de aquí, no lo mandan de aquí. El tigre cogió un avión privado, no es un carro, no es un avión privado, y se va a Estados Unidos y va y se entrega. O sea, obviamente ese era un funcionario del Estado, no del Ejecutivo, pero sí del Estado porque era un regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el diputado, el otro que era funcionario, que estaba, un Maldonado, que estaba en unas cosas ahí, el Pirrindín, otro que fue que lo fue a buscar, todas esas cosas, los casos Falcón y muchas cosas que han sonado. Pero eso que dice doña Milagro, de que eso está firmado, que tenemos un acuerdo, yo no sabía que Estados Unidos podía investigar a los funcionarios de aquí, porque que te estén investigando, porque tú estés por lavado, que tú estás haciendo cualquier cosa, y eso son otras 500. Pero si los Estados Unidos pueden investigar a los funcionarios de aquí, se supone que los de República Dominicana puede investigar a los funcionarios de Estados Unidos. Yo no creo que doña Milagro estuviera muy clara en lo que quiso decir, o a lo mejor la sacaron de contexto. No me parece. Eso está firmado y acordado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sabía que eso era así. Y de ser así, entonces se supone que aquí podemos estar investigando a funcionarios de Estados Unidos. Y ustedes saben que eso ni es verdad, ni va a ser posible. Olvide y tumbe que eso no es así. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.